pues a los avatares del hospital, en el que ponen el aire acondicionado a tope y luego te vas quedando con este tipo de voz, ¿no? Cuando pensé en el título, Caminando hacia las estrellas, fue en relación precisamente con el lema del propio centro, ¿no? Espiritismo, evolución y vida. Pensé en las estrellas cuando yo iba a ver la lluvia de estrellas a la planicie de donde vivo ahora, que es mi pueblo, y entonces me quedaba extasiada viendo cómo caían las estrellas 1000 veces, ¿no? Y me preguntaba siempre, ¿pero qué son las estrellas? Es curioso que al cabo de mucho tiempo, incluso del año pasado, un libro de Divaldo se llama Sembrador de Estrellas y lo relacionado. Espero que os guste y bueno, si tenéis alguna duda, pues luego lo preguntáis. Vemos en nuestros días multitudes de seres humanos languidecer por nuestro planeta sin encontrar más que placeres sensoriales y efímeros, sobre todo en la juventud de ahora y sobre todo en los chavales que no encuentran un sentido, que nadie les sabe orientar y que no ven más allá de lo que sus ojos y sus oídos perciben. En una sociedad tan marcada por las nuevas tecnologías, el hombre en sí ha ido desarrollando su capacidad intelectual y co-creadora con respecto al ambiente donde vive, dominando y adecuando la naturaleza a sus necesidades más inmediatas, para vivir mucho más cómodo. Esa comodidad y ese bienestar material ha constituido hasta ahora la primera y única cosa en la que centrar todas sus energías, olvidándose de su naturaleza intrínseca como ser espiritual e inmortal que es, desatendiendo la nutrición y las necesidades de su espíritu, de sus emociones más nobles y de su mente. Se ha olvidado que más allá de una simple vestimenta carnal hay en su interior una conciencia que debe de despertar, una chispa divina que debe ser desarrollada y expandida. Espíritu creado por el Padre amoroso en el conjunto creador de todas las cosas, sencillo e ignorante, ha de luchar para alcanzar la perfección relativa a la que es destinado. Cuando nos hemos preguntado, que solamente se lo preguntan a aquellas personas que están en ese momento de conciencia de despertar, ¿quién soy? Eres un espíritu inmortal. ¿De dónde vengo? De las estrellas. ¿Para qué estoy aquí? Para ser una de ellas. Sí. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y así creó todas las cosas con su hálito divino, ese fluido cósmico universal del que todo emana. Arquitectos espirituales del orden superior co-crean con él y hace todas las formas de vida. Cuando ya todo estaba hecho, creó al hombre. El origen de la aparición del hombre ha sido estudiado y cuestionado a lo largo de los siglos, constituyendo la búsqueda sin fin. Tenemos los estudios de Russell Wallace y de Darwin sobre el origen de las especies. El primero, como era pobre y no tenía ascendencia social, pues no le hicieron caso, pero es el que realmente unió esa teoría con el espiritismo. Y antes de que Allan Kardec publicara el libro de los espíritus, en el año 1840-45, él ya estaba trabajando con las energías en el estudio de Mesmer, con Mesmer. Sin embargo, Darwin era católico y era un fiel asistente de la Iglesia. Cuando descubrió la teoría de las especies, se convirtió en ateo. Quiero decir que la evolución de las personas, cada uno va por un lado. Entonces,
debemos de tener ese tipo de conciencia, ¿no?, de respeto por el otro, porque en el fondo no va a tener la capacidad suficiente para creer en esta. El camino a las estrellas comienza y se realiza mediante el proceso de la reencarnación, en el que el espíritu debe sumergirse en este barro carnal, al fin de desarrollar su Dios interno, que se encuentra adormecido. Esa chispa divina ha de aprender la ley del Padre, la ley de amor, de la que es portador en lo más profundo de su ser. Su aprendizaje se va a realizar de dos modos. El modo intelectual, que evidentemente es el primero, porque hay que sobrevivir. Entonces, esta es la evolución del hombre, de lo que hoy sabemos. Mañana puede haber 2 o 3 personajes más, seguro, porque es muy lenta. Según va experimentando las diferentes experiencias de vida, cada etapa va superando un óbice y va creciendo, ampliando su capacidad de identificación con la vida por esfuerzo propio y sin excepción ni proteccionismo, según las miras del Padre. Así aprende y fija conocimiento, usando la herramienta del libre albedrío, de su voluntad y afecto de sus elecciones, va creando su paraíso o el infierno que le es propio hasta alcanzar las estrellas. Bajo las constricciones naturales del plano físico, está obligado a cincelarse por dentro, a consolidar cualidades que lo vayan a santificar, a extender y propagar su influencia, pavimentando el camino de la propia elevación. Y cómo no, para ello tiene que invertir sacrificio y abnegación para desvincularse de los condicionamientos generadores de penosos y exhaustivos goces. Mientras está aprisionado en el castillo corporal, los sentidos constituyen exiguas grietas de luz que le posibilitan observaciones corrientemente dosificadas a fin de que valorice al máximo sus recursos en el espacio y en el tiempo. En la existencia carnal encuentran multiplicados medios de ejercicio y lucha para adquirir y consolidar las aptitudes que le van a ser necesarias a fin de vivir en regiones más elevadas. La idea del más allá ha estado siempre latiendo en el interior de todos los seres a través de los milenios. Arqueológicamente se constata cómo son enterrados los seres queridos, con qué mimo y con qué cuidado les van preparando su viaje al más allá. Les rodean de todos sus efectos personales, les preparan la comida y los vestidos e incluso las joyas con las que serán identificados en el mundo de los muertos. Se han encontrado yacimientos donde se les metía dentro de las vasijas con sus pulseras y sus collares. Y aquí con sus flechas, porque él era un guerrero, ¿vale?, su arco, su manto, su uniforme, y por aquí todo lo que le pertenecía. Es curioso porque eso ya existía hace miles de años. O sea, no estamos tan lejos de estos tiempos. Les rodean, esto es. El Stonehenge, que al principio se creía que todo esto era un templo, no es un templo, es un enterramiento megalítico de la edad del Neolítico, más o menos, un poco adelante. Ahí se enterraban y se hacían, a modo del culto celta, sus propios ritos. Los antiguos, el hombre del Neandertal, ocurría lo mismo. Y ya aquí, justamente aquí, ya sufren por la pérdida del ser querido. Ya tenemos esa conciencia de dolor por la ausencia del ser amado. En Egipto se medían las acciones del bien y del mal. ¿Vale? Lo he puesto aquí un poquito porque es la foto que más le es representativa. Anubis es el dios de la muerte, Tot es el dios de la sabiduría, la balanza es el peso que mide las buenas y las malas acciones,
la pluma de la verdad que justifica la diosa de la justicia. Este es el alma del difunto, el alma de Ba, que se pone aquí. Anubis va a pesar el corazón y la balanza. Si tiene buenas acciones, pasa al otro lado sin problemas. Pero si no consigue pasar, el monstruo se lo come. Es básico, pero realmente es muy llamativo, porque nos ha quedado todavía ese concepto aquí dentro. Y es muy difícil, y seguirá siendo difícil a medida que nuestro pensamiento no vaya cambiando, porque en el fondo arrastramos este tipo de formas de pensar. En Grecia, Caronte se llevaba al muerto y entonces había que ponerle una moneda en la boca, ¿vale?, para pagar al barquero, para que le llevara al más allá. A medida que vamos creciendo, el ser humano ha ido bajando en el tiempo para sobrevivir en un mundo tan hostil. Ha tenido que ir modificar sus costumbres cada vez más para vivir mejor. Se daba cuenta de que si se apoyaba con el compañero, la probabilidad de supervivencia era mayor, con lo cual empezó a crear ciudades. Esta ciudad, esta ciudad es del Neolítico, ¿vale? Y aquí ya empezaban con las tareas de la agricultura y la ganadería a ser compañeros. Aquí es la Edad del Hierro, aquí ya empezamos en Egipto, aquí sería Grecia, la Acrópolis, Roma con todo su imperio, la ciudad medieval y la renacentista. He puesto las más clásicas, ¿vale?, para que se vea cómo se va avanzando en el tiempo a medida que el espíritu progresa. Porque claro, cuando yo descubrí en la historia que somos los mismos del ayer y que yo había estudiado que no, que eran todo generación tras generación, a mí me empezaron a encajar todo, porque el tipo de evolución era el tipo de pensamiento, el tipo de filosofía, el tipo de creencia, el tipo de vivencia, los recursos con los que uno viene de atrás, que dices, pero ¿y esto de dónde me sale? Y justo te puede salir de alguien de aquí. ¿Quién no ha sido romano? Es imposible que nadie haya sido romano. El imperio fue enorme. Lo mismo ocurre con medieval y lo mismo ocurre en el Renacimiento, que es el recuerdo de aquí. Estos son los tiempos oscuros, que dicen que no son tan oscuros. Si leemos el libro que hay de un francés, que creo que es el profesor Eliot, al que Johanna hace referencia, porque tiene un libro, es francés, y él dice la mirada de la Edad Media bajo otra perspectiva, y te describe el hombre medieval sencillo, con sus miedos y con sus supersticiones, con su ignorancia, ¿no? ¿Quién no ha estado ahí? Evidentemente. Así que el proceso de la reencarnación es el proceso que nos ayuda a evolucionar, porque evidentemente los siglos avanzan y una vida no cabe todo eso. No podemos crear en una vida 5 civilizaciones, es imposible. Cogí un mensaje de Johanna de Angelis sobre la reencarnación, que dice: la reencarnación es la ley de la vida. La imposición establecida irrefutablemente constituye un proceso de evolución sin el cual la felicidad sería imposible. Programada por el Creador, proporciona los mecanismos naturales para el desarrollo de los valores que están latentes en el ser espiritual, que así disfruta en igualdad de condiciones de los derechos que se conceden a todos. La reencarnación favorece dignamente los códigos de la justicia divina, demostrando sus cualidades de elevación y de amor. Sin la reencarnación, que proporciona libertad de elección, con las consecuencias resultantes de la elección, la vida no tendría sentido para los marginados sociales, ni los hombres primitivos, ni los mentalmente limitados, los amargados, los infelices. Sin la reencarnación, el odio innato y el amor espontáneo constituirían una perturbadora aberración en la naturaleza humana. De la misma manera, las tendencias y propensiones que controlan la mayoría de los destinos serían fenómenos crueles de un determinismo absurdo,
violatorios de conciencia y sentimiento. Sin la reencarnación, las razones de las desgracias morales, de las grandes enfermedades mutilantes y degradantes, de la miseria social y económica que afligen a importantes masas y grupos, quedarían como incógnitas que generan revueltas. Sin la reencarnación, los lazos familiares se diluirían ante los primeros impactos de acontecimientos nocivos. La reencarnación, pues, produce reequilibrio, rescate, reparación. Permite la continuación de actividades que la muerte parecería interrumpir. Proporciona restablecimiento de la esperanza. Entrelaza las existencias corporales que funcionan como clase para el aprendizaje evolutivo en el hermoso educandario de la vida terrestre. Ofrece bendiciones, liberando de cualquier destino maligno que colocaría al espíritu en un estado permanente de desgracia. La reencarnación santifica al villano, eleva al caído, altera el panorama moral del rebelde, suavizándolo con el tiempo, sin prisas ni violencia. La reencarnación es una invitación a aprovechar la oportunidad y el tiempo que deben ponerse siempre al servicio del progreso y la perfección espiritual, etapa final de la búsqueda continua del ser. El proceso, por lo tanto, es de largo alcance. Muchas veces nuestra sombra elige el placer antes que el deber, generando así los conflictos y vinculándose a vicios de los que pasa a depender, cuando podría avanzar mediante recursos menos penosos. Adaptada a los primeros fenómenos del inconsciente de la evolución, pasa por los instintos que se fijan demoradamente, necesitando ser transformados en sentimientos. Desde la sensación a la excitabilidad, de la excitabilidad al instinto, del instinto a la inteligencia, de la inteligencia al razonamiento, han transcurrido incesantes siglos y siglos. La evolución es el fruto del tiempo infinito. La muerte, de la forma somática, no modifica de inmediato al espíritu que ha usufructuado su colaboración. Cuna y tumba son simplemente límites entre una y otra condición. El libro que describe esto es El Manual, ¿vale?, de Rotero. Un libro que es extraordinario, os lo recomiendo. Está en PDF, pero de cualquier manera es increíble. Y Evolución en los dos mundos, de André Louis. También, eso es más complicado, porque tiene términos un poco más científicos que es más difícil de entender. Así que nos es imperioso ya la tarea de co-crear jardines y ecosistemas sanos en nuestra mente y en nuestras emociones, para el propio bien de nuestro espíritu. El método, claro, es el amor, recursos valiosos para facilitar el entendimiento con los acontecimientos y personas, iluminándose con discernimiento que le capacita para nuevas luchas. Sobre la tierra tenemos nuestro cuerpo humano. Es el más sublime de los santuarios y una de las más grandes maravillas de la obra divina. Desde la cabeza hasta los pies percibimos en él la gloria del supremo idealizador. Poco a poco, en el transcurso incesante de miles de años, organizó para el espíritu en desarrollo el domicilio de la carne en el que el alma se manifiesta. Es una magnífica ciudad estructurada con vidas microscópicas, por medio de la cual la mente se desenvuelve y se va purificando, mientras se entrena en las luchas habituales y en los servicios regulares del mundo para importantes cometidos en los círculos superiores. Aunque esté mutilado o deforme, es una bendición, porque nos da en la tierra una preciosa oportunidad de perfeccionarnos espiritualmente. En realidad, el cuerpo es el mayor de los presentes que nuestro planeta puede ofrecernos. El hombre no sabe colaborar en la preservación y sublimación del castillo físico. Mientras somos jóvenes, dilapidamos las posibilidades y las desperdiciamos desde afuera hacia adentro. Y cuando se ve perjudicado o que ha envejecido demasiado pronto,
Se entrega a la insurrección y lo destruye a golpes mentales de rebeldía, injustificable e inútil desesperación desde dentro hacia afuera. Sin embargo, llega el día en que el hombre reconoce la importancia del templo vivo en el que habita en este mundo y suplica retornar a él cuando un trabajador que, ávido de renovación, necesita el instrumento adecuado a fin de conquistar el bendito salario del progreso moral para esa ascensión a las estrellas. Así que, mientras somos primarios, el desprendimiento es algo así como la entrada a un periodo de hibernación. Somos como aves sin alas sin que podamos ganar altura. Aguardamos el momento de un nuevo regreso al nido carnal para obtener los recursos que nos permitan realizar grandes vuelos. A la manera de crisálidas, se inmovilizan en el aspecto exterior con el que se presentan, pero conservan en lo íntimo las imágenes de todas las experiencias almacenadas en las profundidades de su ser. Yo diría en la caja de Pandora, que cuando se abre nos da un poquito de miedo y la volvemos a cerrar. Reviviéndolas en forma de pesadillas o de sueños, ¿vale? Para que en la mente las necesidades de educación y reparación, que es lo que tenemos que hacer, es cuando llega el momento oportuno, ¿vale? Y tenerla claro. Para tales inteligencias es como una parada obligatoria frente a los escalones más altos de la escala evolutiva que todavía no estamos preparados para trasponer. Dentro del gran imperio de las existencias microscópicas, el hombre es un genio divino, en proceso de perfeccionamiento o de ángel por nacer. Y en ese ámbito es esclavo natural de los ordenamientos superiores y legítimo amo de las potencias menores. En torno de él es movimiento, transformación y renovación. En el seno multiforme de la naturaleza en el que se agita, todo se modifica al embate turbulento de las energías que favorecen su experiencia y su ascensión. Pero ¿cómo será el tejido sutil del ropaje espiritual que el hombre vestirá una vez despojado del cuerpo más allá de la muerte? Pues el perispíritu es además un organismo que constituye para el hombre el molde fundamental de la existencia, que subsiste más allá del sepulcro y permanece en la región que le corresponde de acuerdo con su peso específico. Delicado organismo con extrema plasticidad, se modifica bajo el poder del pensamiento. Sin embargo, es necesario destacar que dicho poder existe solo donde predomina la habilidad y la aptitud, que únicamente la experiencia puede conferir, porque no todo el mundo puede tener esto, no todo el mundo, hasta que no alcancemos la conciencia de saber qué recursos tenemos, de saber qué aptitudes podemos tener ante la vida, seguiremos como un autómata, haciendo las mismas, moviéndonos por los instintos, no por la razón. Nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestras virtudes se van a manifestar aquí, ¿vale? Por eso durante siglos y siglos habremos de permanecer en las esferas de la lucha carnal o en sus fronteras, mientras purificamos y embellecemos nuestra indumentaria a fin de preparar, según la enseñanza de Jesús, nuestro traje de bodas para el banquete del servicio divino. Antes creíamos, como nos pasa al gato Tom, que nos levantábamos y subíamos directos a las estrellas. Ahí. Los ángeles caídos no son más que esos grandes genios intelectualizados, pero con escasa capacidad para experimentar un sentimiento. Nos toca trabajar y aprender nuestras emociones, conservar la facultad de cambiar la expresión que los caracteriza, mientras ellos ejercen la fascinación y viven parasitariamente en los reinos inferiores de la naturaleza. Nada escapa a la transformación y dentro del universo todo se adecúa al aprovechamiento general de la vida.
Cuantos más intelectualizada la criatura está, más profundamente respira en el plano de las ideas, influyendo a los demás y siendo influenciada. Generalmente, el hombre desequilibra sus propios sentimientos por inclinarse en mayor o menor grado al abandono de las leyes con las que debe regirse. En tanto que transita los caminos humanos, gana poco y casi siempre pierde mucho dentro de sí mismo al sumergirse en las pesadas sombras de los pensamientos inquietantes que producen para el consumo de sus necesidades mentales. Esta es una visión que tuvo una paciente en un hospital. Así es que el pasaje a la vida espiritual no modifica su campo íntimo. Encapsulada en el círculo vibratorio de las concepciones que le son de su interés, el alma sufre naturales inhibiciones ante el panorama de la vida gloriosa. No posee todavía percepción para sintonizarse con los deslumbrantes espectáculos de lo infinito. Por eso, como sintonizamos con lo que pensamos, cuanto mayor sea el pensamiento más elevado, mejor. Hay que cambiar el pensamiento. Hay que vibrar en sintonía con lo superior, por ti y por los que te rodean. Ahí está nuestro querido André Louis, un ejemplo vivo y claro de cómo sintonizaba cuando él desencarnó. Qué pensamientos tenía de goces, qué pensamientos tenía de placer efímero, qué pensamiento tenía de sensación. Como pueden alimentarse por el tiempo indefinido, como ya he dicho antes, de esas emanaciones de sus propios deseos, hay entidades que se estacionan durante largos años dentro de los cuadros emocionales en los que se complacen y de esta forma retardan su marcha evolutiva hasta que reencarnan para recapitular las experiencias en las que han fallado y retornan al servicio de la purificación interior para alcanzar la propia sublimación. Que supuestamente aquí, cuando uno cae en esa conciencia y dice, Dios mío, ayúdame, ellos vienen y te ayudan. No estamos solos, de verdad, aunque alguna vez lo pensemos. Uy, ¿dónde me he pasado yo? Me he pasado. La Tierra, nuestro planeta divino, es un enorme imán. Tenemos allí el símbolo de las reencarnaciones. El espíritu aquí hace su peregrinaje de existencia en existencia, en busca de nuevos aprendizajes para su tesoro de amor y sabiduría. Filosóficamente podemos clasificar al planeta como una escuela multimilenaria. Hay muchos aprendices que están en inoperante expectativa. Otros alumnos indagan, y mientras averiguan, de manera viciosa pierden el valor del tiempo. Imaginemos pues un colegio con los alumnos primarios exigiendo retribución y homenajes antes de haberse dedicado al estudio de las primeras lecciones. Queremos tener el título de universitario cuando no hemos pasado un primero de primaria. ¿Cuántas veces nos pasa eso? El novato no podría pedir explicaciones acerca del cuerpo de profesores que conduce la casa de enseñanza donde está aprendiendo las primeras letras. Nos compete, pues, el derecho de trabajar y de servir, obedeciendo las edificantes instrucciones que nos brinda la perfecta sabiduría, a través de las diferentes circunstancias en las que se desenvuelve nuestra vida. Nadie se equivoque creyendo que puede engañar a la naturaleza. El trabajo es ley divina, es una ley de Dios, la ley del trabajo. Averiguar indefinidamente es enmascarar la pereza intelectual. La vida es celosa de sus secretos y solamente responde con seguridad a su puerta cuando hay un esfuerzo incesante. La Tierra es una universidad sublime que funciona en varios cursos y con varias disciplinas. Y esto es lo que me dejó un poco pillada, porque
según Emmanuel, hay aproximadamente 2.000 millones de alumnos matriculados en diferentes razas y naciones en nuestro planeta. Y sin embargo, hay más de 20.000 millones de almas conscientes, liberadas de los lazos corporales, rodeando el domicilio terrestre y permanecen en otras fajas evolutivas, sin tener en cuenta los miles de millones de inteligencias subhumanas que son aprovechadas en los múltiples servicios del progreso planetario. Entre los superiores, los inferiores, estamos nosotros, pero qué poquitos que somos, pensé yo. Somos poquitos. 20.000 millones están alrededor de la Tierra. Espíritus. Encarnados somos 2.000 millones. Y pensamos que estamos solos. No sé. Hay que reflexionar un poco. Cada nación tiene una tarea específica. Si bien es cierto que la civilización refinada de hoy, caracterizada por los más altos niveles de inteligencia, no podemos olvidar que millones de hermanos están infinitamente distantes del mundo moral y que no han logrado todavía considerar la más mínima noción de responsabilidad. En el inmenso colegio hay multitudes y urgentes tareas para todos los que aprenden que la vida es movimiento, progreso y ascensión. El trabajo es la escalera divina. Nadie precisa pedir traslado a Júpiter o a Saturno para colaborar en la creación de nuevos cielos. La Tierra, que es a la vez nuestra casa y nuestro taller en medio del paisaje cósmico, nos espera para que la convirtamos en glorioso paraíso. Desde nuestros pasados, la religión es la fuerza que está edificando a la humanidad. Es la fábrica invisible del carácter y del sentimiento. A través de la religión hemos ido creando los infiernos, porque esta es una persecución cristiana en la época de los romanos. Y aquí he puesto la Santa Inquisición, que es lo que nos ha dicho David en la conferencia anterior. De esto también tenemos traumas. Con esto y con estos pensamientos y con estas ideas todavía nos atrevemos a juzgar y a prejuzgar a los hermanos. Todavía. Entonces, nacida en la ruda cuna del temor, la fe inició su apostolado enseñando a las tribus el divino poder, tiene las riendas de la justicia suprema e infunde respeto a la vida y perfecciona el intercambio entre las almas. De ella proceden los manantiales de fraternidad, realmente sentida, y a pesar de que las formas inferiores de la religión incentivaran en la antigüedad la persecución y la muerte mediante sacrificio y flagelación deplorable, pese a las luchas de escisión e incomprensión que en los días que corren dividen a los templos y los reclutan para la discordia en diferentes fronteras dogmáticas, aún es la religión la escuela soberana de la formación moral del pueblo, que dota al espíritu de poderes y de conocimientos para que pueda realizar el viaje de la sublimación. Ya la ciencia construirá para el hombre el clima de confort y lo enriquecerá con los blasones de la cultura superior. La filosofía lo va a ayudar con valiosas interpretaciones de los fenómenos con que la eterna sabiduría se manifiesta, pero solamente es la fe, con sus estatutos de perfección ínfima personal, que consigue preparar a nuestro espíritu imperecedero para ascender a las estrellas. En todos los tiempos el hombre sueña con la patria celestial. Los conceptos de cielo e infierno yacen en el pensamiento de todos los pueblos. ¿Y cuándo comenzó en la tierra el culto de adoración a Dios? El cimiento de la fe se pierde en la sombra de las eternidades insondables. Se diría que el primer impulso de la planta y del gusano es en busca de la luz. No es sino el anhelo religioso de la vida en busca del Creador que les infunde el ser,
De hecho, la palabra religión significa religar, reunir con el Padre. Sin embargo, si consideramos las escuelas religiosas de los pueblos más antiguos, vemos en el sistema egipcio la idea central de la inmortalidad con avanzadas concepciones, pero está enclaustrada en los templos o en el palacio de los faraones, sin tomar contacto con el espíritu del pueblo, que muchas veces era abandonado a la superstición. En la India identificamos el culto de la sabiduría y de la diferencia entre las virtudes y los vicios y todo lo que ellos van enseñando. En Persia tenemos el culto a Zoroastro y así sigue, ¿no? Entonces, para resumir, Hermes es la sabiduría, Buda es la renunciación, Zoroastro es el deber, Moisés es la justicia, Confucio es la armonía, Orfeo es la belleza, Numa Pompilio es el poder. En todos los grandes periodos de la evolución religiosa antes de Cristo vemos demostraciones incompletas de la espiritualidad. No hay patrones absolutos de perfección moral que señalen a los hombres el camino regenerador y santificante. Aparecen líneas divisorias entre razas y castas, con diferentes tipos de honra y de humillación para ricos y pobres, señores y esclavos, vencedores y vencidos. Sin embargo, cuando llega Jesús ante este panorama de división, surge en el mundo el coronamiento victorioso de la fe. Con el cristianismo recibimos las gloriosas simientes de fraternidad que iban a dominar los siglos. El divino fundador de la Buena Nueva entra en contacto con la multitud y el santuario del amor universal se abre, iluminado y sublime, para la santificación de toda la humanidad. Por lo tanto, llega Jesús y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí le tenemos. Este es el símbolo de alma, según la religión egipcia, y aquí estamos caminando hacia Jesús. El hombre sabio y noble que comprendió todas las dificultades inherentes al estadio de desarrollo de sus contemporáneos, y en cuanto se disertaba sobre la necesidad de amor en relación con los adversarios, propuso enfáticamente la necesidad de ascender, de perfeccionarse. Imposibilitados de comprender la sutileza moral de sus enseñanzas, de las que todavía no comprendemos, aquellas mentes inmediatistas ensombrecidas necesitaban de un modelo que les permitiese el entendimiento, y él nos presentó al Padre como la síntesis absoluta de perfección, no obstante inalcanzable, porque el espíritu creado, como se ha dicho anteriormente, jamás podrá ser igual a su creador. Siempre tendrá esa perfección que es relativa. Por tanto, sugiere la transformación moral incesante, la separación del ego y la liberación del ser, porque en realidad los grandes obstáculos para poder alcanzar las estrellas es justamente estar un poco constipado. Esto es, los grandes obstáculos para la ascensión es el orgullo y el egoísmo, y todo lo que de ahí se va derivando: las vanidades, las envidias, la ambición, la avaricia. Amar al prójimo como compañero, amar al prójimo como solidaridad con su sufrimiento y su alegría. Amar al prójimo como si fuera el amigo en las situaciones difíciles. Amar al prójimo como capacidad de disculpar siempre. Este amor produce una vinculación afectiva capaz de soportar los roces y los conflictos típicos de cada cual. Por su significado profundo, es un amor diferenciado de aquel que debe ser ofrecido al enemigo, a quien se hace ofensor, proyectando su imagen controvertida y detestada por sí mismo en aquel que se vuelve su víctima.
Amar a ese antagonista no es retribuirle la ofensa, no es detestarlo, no es conducirlo en el pensamiento. Conseguir libertarse de sus diatribas y de su agresividad es el objetivo. Pues ¿cómo? Pues con el amor, porque el amor libera a aquel que lo cultiva. Por ello, el mal de los malos no ata a la víctima al verdugo dejándola tranquila. Sin embargo, cuando tenemos resentimiento, deseos de venganza, amargura, esto se va instalando de alguna manera que llega a depender de las vibraciones maléficas de su perseguidor. Lo hemos visto en las fotos del perispíritu. Y como ha dicho José en la clase anterior, se acopla, ¿vale? Se va acoplando porque entras en sintonía con ese resentimiento y esa idea de venganza, esa amargura. El amor desarrolla los significados éticos de la individualidad porque la prepara para futuros embates en los que se necesita paciencia, compasión, caridad y sentimiento solidario. En nuestro inconsciente, como casi por defecto, que esto me impresionó bastante, rechazamos formalmente el perdón, inconscientemente. O sea, que yo decía, madre mía, ahora entiendo por qué me cuesta tanto perdonar, ¿no? O por qué me cuesta tanto pedir perdón. Es que está en mi inconsciente la idea ya preconcebida de no perdonar, Consecuentemente, el amor a quien causó daño y perturbación, evidentemente es la persona que me ha hecho daño, me ha causado perturbación, ¿cómo le voy a perdonar? Pero es que en el inconsciente tenemos esa idea. No lo vamos a hacer porque sí. Luego es un trabajo. Es la lección más difícil que Jesús nos dejó. La que dejó para el final, el perdón de los enemigos. Uy, perdón, que ya me estoy emocionando. Y no puedo emocionarme tanto. Ay, Señor. Además, se nos añade el problema exterior de aquellos que nos informaron de la ingenuidad de este procedimiento. Es que encima tenemos alrededor compañeros y personas que nos dicen: qué tonto eres, porque perdonas. Es que ojo, en un mundo totalmente hostil y violento. Sin embargo, Jesús lo sabía y aún lo sabe. Sabe de estas circunstancias difíciles por las que estamos pasando y por ello estableció el amor como arma invencible contra el mal y sus postulantes. El amor penetra, vaya que sí penetra, y altera el comportamiento, dulcificando a quien lo exterioriza y a aquel que lo recibe, porque procede de las vibraciones saturadas de nuestro yo, de nuestro ser interno de cada uno, de lo más íntimo, consiguiendo transformar moralmente lo que la claridad de la razón no alcanza. Bloqueamos, no nos dejamos sentir. Y cuando sentimos esa felicidad durante un segundo, no nos la creemos. Esto me está pasando, me da miedito, no lo controlo. Qué curioso. Es posible que después, en los días actuales de la sociedad fría y cristalizada, en reacciones psicológicas y morales contra la afabilidad y la ternura, porque eres tonto, tiene sin embargo la idea correcta y sana identificación de Jesús como el vencedor del mundo, donde se concibe la grandiosidad de Dios aventajando a cualquier concepto que las religiones le atribuyeron. Preguntadle a cualquiera quién es Jesús para él y no te hablarán mal. De Jesús no. Nadie habla mal de Jesús.
Y da igual la religión que tengas. Yo he tenido compañeros árabes y he tenido compañeros de Marruecos y jamás tienen un respeto profundo a Jesús, aunque no participe de esas creencias. O sea, imaginaos cómo penetra el amor. Aunque tú estés en otra cultura distinta. En razón de las luchas ásperas que todos tenemos, sufrimos bloqueos profundos en el inconsciente con respecto a la necesidad de perfeccionarse, mostrándose más preocupados con la conquista de los recursos que nos proporcionen comodidades hoy, reposo en la vejez, esperanza de mejores días lejos de la enfermedad y del sufrimiento. Y nos descuidamos de lo esencial, que es el esfuerzo para autoabrirse a los designios espirituales de Jesús como terapia y solución para las cuestiones afligentes de lo cotidiano, que creemos que son cosas puntuales. No, es el día a día, con tu compañero de trabajo, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con el vecino, con el que te encuentras enfrente y te pisa un pie, con ese también. Solamente el ser humano logra la propia integración, la inteligencia con la emoción, tornándose uno consigo mismo, ejecutando la perfecta armonía entre el ser interno que es y el externo que presenta, que ya es, conseguir eso. Vamos, a mí me quedan unas cuantas vidas todavía para conseguirlo. Venciendo la lucha intrapsíquica contra lo establecido como triunfo y felicidad, aceptando los desafíos propuestos por Jesús. ¿Qué nos recomienda? Pues Joana nos recomienda educar nuestra psicología, nuestra propia mente, formando los cimientos morales tranquilos y fuertes, siempre con administración calmada y amorosa. El esfuerzo por la perfección se vuelve válido porque se antepone a la sombra, elimina proyectos negativos, establece pilares de armonía, contribuyendo al bienestar del individuo en cualquier situación que le surja. Pero no te van a faltar aquellos que se presten a romper o a irrumpir tu proyecto feliz, con argucias como que el mal ha de ser combatido con la astucia. No cedas jamás, ni retrocedas. Estate siempre vigilante contra sus trampas. Gandhi nos dijo una vez: cuida de tus pensamientos, porque serán tus palabras. Cuando hablamos, ya hemos emitido el pensamiento, ya hemos lanzado el pensamiento fuera. Entonces, antes de hablar, si no tienes nada bueno que decir, guarda silencio. Cuida de tus palabras, porque van a ser tus acciones. Según hablas, así pasa. Según hablas, así sentencias. Según hablas, así influyes en ti y en el otro. Cuida de tus acciones, porque va a ser tu destino, tu marcha triunfal o tu infierno. Todo va encadenado. Así que, como tenemos que ser caritativos, tenemos que ser comprensivos con los demás, con lo que nos dicen, tolerantes, respetuosos. Pensemos siempre qué es el mejor beneficio, cuál es el mayor beneficio. Y si tengo que renunciar y si tengo que sacrificar mi orgullo, hacerlo, porque esa es la lección que hay que hacer. Nos cueste lo que nos cueste. Somos lo que pensamos, nos dijo Buda. Y esto fue unos cuantos miles de años antes de Jesús, que ya preparaba él su venida. Me falta. Sí. Así que aquí tenemos la escalera para poder ascender a las estrellas. La ley de amor va a ser siempre la ley de Dios y va a corresponderse siempre, como hemos visto, la ley de adoración,
¿Quién no tiene el sentimiento innato de Dios Padre? Una vez que tenemos ese sentimiento y lo trabajamos con fe, tenemos la ley del trabajo, que nos va a decir y nos va a calificar siempre que según trabajes y según sirvas, conseguirás tus méritos o tus bonus hora, como ha dicho David. Con la ley de libertad, por supuesto. Es la ley de acción y reacción y del ley y del libre albedrío. Tú decides cómo vivir tu vida. ¿Qué implica esa ley de progreso? Porque esa es la que te va a determinar cómo quieres ascender hacia las estrellas. Antonio Machado encontró una poesía que me pareció la más bonita que hay. Porque siempre ponemos poesías de Teresa de Jesús, que nada te turbe y todo eso que todo el mundo conoce. Pero este señor era un señor muy humilde, sin recursos, estudió con esfuerzo, con mucho trabajo. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida? Agua, vienes hasta mí, manantial de nueva vida, en donde nunca bebí. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Así que esta es la bibliografía que he usado y bueno, se acabó. ¿Es más fácil perdonar a los demás o perdonarse a sí mismo? ¿Qué es más fácil? ¡Qué malo! Esto va con trampa. Es más fácil perdonar a los demás. Lo más difícil es perdonarse a uno mismo. Porque no es el mal que te hacen a ti, sino el que tú haces, del que tú eres consciente. Y con ello consigues la conciencia de culpa. Y no hay cosa peor en la vida que la conciencia de culpa, porque nunca sabes cuándo te vas a deslindar. Eso es. Te pueden perdonar 1000 veces, pero tú no te perdonas. Y esto yo lo sé por una experiencia personal, precisamente. El padre de mi hijo me pidió perdón y me sigue pidiendo perdón. Ya no de manera por la palabra, pero sí con los ojos, que es el espejo del alma. Entonces cada vez que hemos quedado, que cada vez que hemos tenido por nuestro hijo un encuentro, su mirada era siempre de pedirme perdón. Y yo siempre le contesté, sí, ya estás perdonado, yo ya no tengo nada que perdonarte. Pero él a sí mismo no ha podido perdonarse y sigue con ello. No es ya mi responsabilidad, es la suya. La de tener que perdonarse, de no volver a hacer ese acto. Y eso es lo que nos cuesta.